alteración de la microcirculación. Ahora, ¿pero por qué, creen ustedes que se va a producir, cómo los macrófagos van a llegar al lugar de necrosis? Es porque cuando se da la unión covalente aquí con el grupo del metabolito tóxico, ellos se unen en este caso al cisteína, que hace parte de unas tantas proteínas de aquí del hígado. Entonces, ¿qué va a pasar? Gran parte de ella, por la gran cantidad de metabolito tóxico que hay en hígado, puede liberar parte de ella el suero. Y cuando se libera el suero, por lo tanto, inmediatamente podemos detectar que haya necrosis o en este caso hepatotoxicidad. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a nosotros que haya hepatotoxicidad? Que vamos a poder en las manifestaciones clínicas saber en qué fase el paciente se encuentra y qué alteraciones paraclínicas haya en los exámenes. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver que el paciente presenta hepatotoxicidad, vamos a ver que de pronto hay alteraciones en las transaminasas, en las aminotransferasas, también en la circulación, todo lo que corresponde a enzimas hepáticas. Ahora, otra cosa importante de la hepatitis fulminante es que gran parte de ella a veces es por el mal consumo del medicamento y la ingesta de alcohol. Entonces, cuando nosotros consumimos alcohol y a la misma vez consumimos acetaminofén, ya directamente con el alcohol estamos disminuyendo la capacidad de suministro de glutatión. Por lo tanto, el glutatión no va a tener la capacidad de poder actuar en el metabolito tóxico porque no va a haber suficiente glutatión debido a que va a estar disminuido. Por lo tanto, cuando entonces está disminuido, ¿qué pasa? Se acumulan, entonces el metabolito tóxico causa lo que son los adductos proteicos, y esos adductos proteicos en este caso causan la hepatitis fulminante. En este caso, cuando se produce la necrosis y la hepatotoxicidad, yo les mencioné que era de gran importancia porque en los paraclínicos vamos a poder observar los biomarcadores que van a ser importantes para saber según la manifestación clínica del paciente qué tipo de paraclínicos se encuentran alterados, si las transaminasas, si la alaninotransferasa y todas las que comprometan las enzimas hepáticas, lo cual es de mucha importancia esto. Por el caso de la necrosis, puede haber que haya necrosis directamente en el parénquima del hígado o haya necrosis en el sistema renal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? De que va a haber una necrosis tubular aguda, generalmente no es tan insidiosa en el momento, pero puede igual afectar a nivel del sistema renal. Y las alteraciones en este caso son de necrosis, también se van a ver alteradas debido a la acumulación de los adductos proteicos, en este caso por las enzimas que, como en este caso el hígado, lleva como el protagonismo para la producción de enzimas importantes en el cuerpo. Entonces, el hecho de que no se estén llevando la metabolización correcta de estas, entonces va a haber problemas en diferentes sistemas. Ahora, teniendo en cuenta también eso, hay que recordar que en el hígado también se lleva gran parte de procesos de coagulación, lo cual son sumamente importantes porque cuando se produce hepatotoxicidad, los procesos de coagulación están afectados. Por lo tanto, no van a producir la coagulación de manera correcta y vamos a llevar entonces a cabo las encefalopatías, que sí o sí las alteraciones directas o relacionadas con las coagulopatías son de afección neurológica. Además de eso, encontramos que estos biomarcadores van a ser importantes para la evaluación clínica del paciente, porque aparte de esto existirán maneras también de poder tratar esta hepatotoxicidad que más adelante vamos a mencionarles. Bueno, para hablar de las manifestaciones clínicas de una intoxicación por acetaminofén, tenemos que dejar en claro que esto es un cuadro bastante inespecífico, porque se puede presentar síntomas muy extensos, como también puede cursar por largos periodos asintomáticos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a direccionar a las manifestaciones clínicas de esta intoxicación? Es que tiene que haber, a veces los síntomas aparecen muy marcados cuando el daño hepático es extenso, y en otras ocasiones el paciente permanece estable hasta que esto ocurre. Por otra parte, como les dije, pueden haber síntomas muy extensos, ya que hay de tipo gastrointestinales hasta periodos asintomáticos, y tenemos otros síntomas, ya les menciono, según la fase que esté cursando en el paciente de acuerdo a su intoxicación. Tenemos 4 fases. La primera, que es de 30 minutos a 24 horas luego de la ingesta de esta, y se caracteriza por náuseas, vómitos, malestar general, y el examen físico nos puede parecer normal si no tenemos la información necesaria para saber
qué es lo que está ocurriendo. La segunda fase, que es de 24 a 72 horas, es cuando ya tenemos la presencia de síntomas gastrointestinales, es la fase sintomática de la que les estaba hablando, ya hay una resolución de los síntomas, disculpen, y se caracteriza porque podemos notarla o podemos diferenciarla por la elevación de transaminasas, la bilirrubina y los tiempos de coagulación. La tercera fase, que es de 72 a 96 horas después de la ingesta, ya es un compromiso hepático marcado, ya es una fase de riesgo porque hay deterioro, el paciente puede presentar ictericia, hay alteraciones en la coagulación, hay compromiso renal y tenemos otras instancias que nos pueden dar un mal pronóstico como son la acidosis metabólica o la presencia de encefalopatías que nos pueden dar una muerte por falla multiorgánica. Y la cuarta fase, que es de 4 a 14 días, esta es una fase ya posterior completamente a la intoxicación, y es que si el paciente sobrevive a la tercera fase o a las 3, ocurre una reparación hepática y pues va a ser de tipo completo y no va a haber evidencias de fibrosis. Bueno, para hablar del diagnóstico tenemos que hablar de distintos escenarios, los escenarios posibles por los que se puede presentar la intoxicación por acetaminofén, ya que en algunos casos o en la actualidad no tenemos tanta información sobre ello y se piensa que esta intoxicación solo puede ocurrir por intento de suicidio, o incluso en otros lados podemos encontrar que es por error de dosificación. Pero todos estos escenarios son los posibles a los que nos puede dar un direccionamiento al diagnóstico de intoxicación por acetaminofén. El primero, el más común, es el intento de suicidio. Tenemos la automedicación por dolor, y en esta automedicación los pacientes van a superar la dosis recomendada. Tenemos la ingesta múltiple de acetaminofén combinados con analgésicos, que ya no los mencionó el compañero. La ingesta accidental en niños cuando no hay una supervisión adecuada, el error de dosificación y la confusión con las presentaciones pediátricas. Bueno, en el diagnóstico también nos mencionaba lo que es el nemograma de Rumack-Matthew, que es una técnica bastante útil para realizar el cálculo que nos va a dar la relación de la concentración de acetaminofén en respuesta a las horas posteriores a la ingestión. Y esto con el fin de realizar la medición de los niveles de acetaminofén y así detectar cuáles son los pacientes con mayor riesgo de toxicidad. Como podemos observar aquí en el ejemplo, tenemos en el eje Y, la concentración de acetaminofén en miligramos sobre mililitro, y en el eje X las horas posteriores a la ingestión. Entonces, si tenemos una concentración de 100 miligramos, por ejemplo, como lo dice acá, y 22 horas aproximadamente posterior a la ingestión, se traza la línea de tratamiento, y eso es lo que nos va a brindar el nemograma de Rumack-Matthew. Bueno, el segundo punto a tratar en el diagnóstico es una herramienta que nos va a permitir o nos va a brindar un buen manejo o nos sirve como guía de manejo en los casos de intoxicaciones agudas por acetaminofén. Este es el nomograma de Rumack-Matthew, que nos permite realizar el cálculo de la dosis ingerida y el tiempo transcurrido desde la ingesta para graficar así el nomograma. Bueno, el nomograma ya nos brinda dos niveles promedios que nos van a determinar un daño hepático o un daño hepatotóxico, uno establecido en Europa y otro establecido en Estados Unidos. El primero establecido en Europa es la línea azul superior, que nos va a mostrar dos picos. El primero sería de una concentración de acetaminofén en el organismo de 200 miligramos por mililitro después de 4 horas de la ingestión, y el segundo pico sería 6,25 miligramos por mililitro después de 24 horas de la ingestión. La segunda línea trazada, que es la morada, es la establecida en Estados Unidos, que también nos va a dar dos picos, pero esta vez en esta se planteó o se introdujo una reducción del 25% de los niveles para ser considerado ya como un daño hepático. En esta el primer pico va a ser de 150 miligramos por mililitro después de 4 horas de la ingestión, y el segundo pico será de 4,7 miligramos por mililitro después de 24 horas de la ingestión.
Entonces es fácil determinar qué pacientes tienen un daño hepático teniendo en cuenta estos dos niveles promedios. Usando cualquiera de los dos, se determinan los niveles los niveles o la cantidad de acetaminofén en el organismo y el tiempo transcurrido después de la ingestión, y si se encuentra por encima de estos dos niveles promedios, por encima o sobre estas dos líneas, se considera como un daño hepático probable, y si se encuentra por debajo de estas dos líneas, se considera que no hay probabilidad de un daño hepático. Bueno, en cuanto a para seguir el diagnóstico, como se los mencioné anteriormente, tenemos fases en las que la tercera exactamente, en la que es la tercera y la segunda, en la que es fundamental solicitar estudios adicionales como son los estudios de transaminasa, los de bilirrubina y los de tiempo de coagulación. Estos nos van a evidenciar el paciente en una segunda o una tercera fase por la intoxicación. También este punto es clave porque determinamos el paciente en la tercera fase de intoxicación, los que tienen algún mal pronóstico para superar este cuadro, y es que hay que determinar la existencia de encefalopatías y acidosis metabólica. Como se los mencioné anteriormente, estas dos condiciones pues nos direccionan a un paciente que tiene un muy mal pronóstico. Y por último, hay que descartar los diagnósticos diferenciales al cuadro de intoxicación por acetaminofén. Hablando del tratamiento, en primera instancia lo que tenemos que realizar es una reanimación ABC que consta en restaurar el flujo circulatorio, la respiración y la apertura de las vías aéreas. Además de esto, también tenemos que hidratar al paciente y hacer uso del carbón activado para iniciar un proceso de descontaminación, por así decirlo. Tenemos el uso de la N-acetilcisteína, que ya mi compañera se los mencionó cuál era su fin, que en resumen es que actúa como un precursor de glutatión para degradar en la PQI, para pues degradar toda esta sustancia tóxica que se encuentra causando un daño hepático. Y por último, pues a lo largo de estas dos fases, realizar un seguimiento al paciente con mediciones seriadas de lo que serían las transaminasas. Como pueden recordar, estas nos indican los tiempos de coagulación, la bilirrubina y todo esto que nos indican pues si el paciente está presentando una mejoría. Hay la acetilcisteína, que hace parte de uno de los tantos del tratamiento que se le aplica al paciente con intoxicación de acetaminofén. En este caso encontramos que aparte de este también utilizamos carbón activado. ¿Qué va a diferenciar el carbón activado de la N-acetilcisteína? En este caso, el tiempo que ingirió el paciente el compuesto, en este caso el acetaminofén. Si en este caso vamos a aplicar el tratamiento de N-acetilcisteína, que sean las primeras 8 horas después de haber ingerido el compuesto. Pero si vamos a utilizar carbón activado, que sea entonces a la primera hora luego de haber ingerido entonces este compuesto. No se puede hacer de manera simultánea debido a que el N-acetilcisteína el carbón activado puede llegar a inhibir, en este caso, la actividad de la N-acetilcisteína, por lo tanto va a ser totalmente inoficioso el haber aplicado entonces el tratamiento de N-acetilcisteína, porque no va a funcionar. Así que se tiene que decidir de acuerdo al tiempo que el paciente llega entonces a urgencias. Teniendo en cuenta ahora sí el tema, la N-acetilcisteína, que es el antídoto o el tratamiento preferencial para pacientes con intoxicación con acetaminofén, se dice que más que todo ¿para qué lo usamos? Para que regenere la deficiencia de glutatión que en este caso el paciente está presentando, porque si no hubiera deficiencia de glutatión, entonces vamos a poder, de manera simultánea fisiológica hubiese podido metabolizar el tóxico, pero como no lo hizo, entonces vamos a tener que aplicarle el medicamento para que pueda regenerar el glutatión y así poder eliminar el tóxico. Ahora, él se dice que se utiliza de gran preferencia porque es 100% hepatoprotector, porque independientemente del metabolismo que haga directamente en el N-acetil benzoquinolamina, que es el tóxico, igual él no va a generar secuelas en el hígado. Ahora, encontramos de que este N-acetilcisteína es un mucolítico, lo cual es de gran importancia porque cuando en el sistema respiratorio, cuando se utiliza realmente para que pueda disminuir, pueda actuar directamente rompiendo los enlaces disulfúricos,
que en este caso va a permitir de que no se dé la formación, o si está la formación pueda disminuir la viscosidad de las secreciones que se presentan a nivel respiratorio, ya sean por mucosa o sean mucopurulentas. Y cuando ellas disminuyen la viscosidad, de cierta forma van a disminuir la presencia de esta en el tracto digestivo, porque van a facilitar la expulsión rápida de esta por el mecanismo compensatorio, que en este caso es la tos.